Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la tercera temporada de Mitos y Leyendas Argentinas. Antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera recordarles las redes para estar en contacto. El Instagram es @mitosyleyendas.arg, el canal de YouTube y el Facebook es Mitos y Leyendas Argentinas. En cualquiera de estos sitios pueden dejar comentarios o incluso enviar mensajes privados contando sus historias. Si tenés alguna historia para contar, no dudes en compartirla con nosotros. Podés hacerlo mediante una entrevista, como la que vas a escuchar a continuación, o también enviando audios de WhatsApp. Por último, para quienes disfrutan de este podcast y quieren colaborar con la creación y producción de nuestros contenidos, lo pueden hacer mediante un cafecito ingresando al Linktree que se encuentra en el Instagram. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Jeremías, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, mal. Bueno, Contame, Jere, ¿vos dónde estás? yo estoy en Córdoba. ¿En Córdoba qué parte? Córdoba, Villa Allende, Ah, Villa mira qué Reverino, por qué- ahí. bien, qué lindo, qué linda zona. Sí. Bueno, contame, esta historia que vas a compartir ahora con nosotros, ¿tiene que ver con algo que te está sucediendo actualmente o que ya te... No, es una historia que me pasó de más chico, que fue, digamos, algo que marcó, porque yo nunca me imaginé para llegar a pasar algo así, ¿no? Y era mucho más chico, yo ahora tengo 23 y antes en ese momento tenía 14 y no fue tampoco precisamente en Córdoba, fue en un viaje, digamos. Ah, bien. Eh, yo iba a la iglesia antes y bueno, en la iglesia se hacían eventos, entonces se hacían campamentos. Bueno, cuestión que yo fui a uno de esos campamentos y conocí a alguien, conocí a otro chico. Y bueno, nada, como que hablábamos bien, no éramos grandes amigos, pero estaba todo bien. Y un día, de la nada, me llama, me habla, me manda un mensaje y me dice que vayamos a un viaje a Buenos Aires. Y bueno, a mí me pareció medio raro porque, como te digo, no estaba todo bien, pero tampoco éramos amigos, tampoco teníamos una relación. Fue que nos juntamos en el campamento y listo, nada más. Claro. Eh, bueno, nada. Eh, me manda mensaje, me llama, me dice eso de Buenos Aires, que él tenía familiares allá en Buenos Aires y que me invitaba a ir para allá si me gustaría ir. Ah, bien, o Bueno, sea, no es que él te dice como, bueno, en la iglesia van a hacer tal viaje, sumate vos también, así otra vez compartimos el tiempo, sino que te invita a un viaje como privado, entre ustedes a su casa. claro, claro. Sí, 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 sí. Bien, Era algo aparte. bien, Eh, no fue precisamente lo de la iglesia, pero casualmente, bueno, hay que contarlo porque es parte de la historia. ok. Bueno, nada, como mis papás lo conocían a él y tenían confianza, me dijeron que sí. Yo, la verdad, no estaba muy emocionado por irme con él. Me emocionaba más la idea de ir a Buenos Aires. Entonces, bueno, nada, viajamos y nos juntamos, viajamos y fuimos a parar a una casa. La casa era, fuimos a la casa, ¿cómo era la cuestión? Porque parece que eran familiares, pero del amigo del padre, ni siquiera eran familiares directos de él. Ah, mira, Y todo esto me lo dijo en el trayecto que llegábamos a Buenos Aires y toda la historia, no me claro, había contado nada antes. cuando ya Él no me te dijo que quedaba tenía otra. familiares. Claro. Bueno, nada, cuestión que llegamos, encima era lejos, porque llegamos en el micro, después de ahí nos tomamos un colectivo y después de ahí nos tomamos un taxi, o sea, estaba alejado, digamos, de lo que es centro. ¿Te acordás por Eh, casualidad, localidad, algo? no, 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 no. Lo único que me acuerdo que fue que llegamos ahí a esa terminal donde está el tren, Sí, retiro. ahí. Y de ahí nos tomamos un colectivo y de ahí después nos tomamos un taxi. Bien, Y de ahí caminamos como 15 10 cuadras después. está bien. Así que no, no. Bueno, nada, fuimos, llegamos a la casa, todo bien, qué sé yo, en la casa
no había mucho lugar, porque yo decía, ¿en dónde vamos a dormir? Que esto, que el otro. El lugar, o sea, no es por discriminar ni nada, pero no era un lugar ahí medio, era más o menos parecido como una villa. Bueno, estuvimos ahí un rato, qué sé yo, y después yo escuché una conversación que le decía el hombre, a él, a Franco se llamaba, que no podíamos estar ahí porque no había lugar. Me dice, andate con tu primo Johnny, que esto, que lo otro, que ni siquiera era primo, no sé, no tenían lazo, como te digo, eran amigos del padre, medio raro. Cuestión que, bueno, que yo pensaba en ese momento por qué iba él a organizar un viaje y venir al lugar donde no hay lugar en realidad, porque ahora Claro. nos tenemos que estar yendo a otro lado. Bueno, de ahí nos tomamos otro colectivo y nos fuimos para otro lado, a la casa del supuestamente primo, Johnny, se llama. Sí. Y estábamos en donde trabaja el padre, que era una parrilla, estábamos ahí y bueno, todo bien, nos presentamos, que esto, que lo otro, que sí hay lugar en casa, que bla, 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 bla. Bueno, nos quedamos ahí. A todo esto habíamos comprado algo para tomar en el lugar y cuando viene la moza después a cobrarnos, me dice Franco que lo pague yo. Y todo bien, lo pago yo todo. Después nos tomamos un remis para la casa de Johnny, que vivía con el padre, Johnny. Y cuando bajamos del remis también me pidió que lo pagara yo y le digo, pero ¿y qué onda? Porque dividíamos toda la mitad. Entonces, ¿por qué tengo que estar pagando yo? Tuvimos ahí. No, me dice, yo no tengo más plata, me dice. Entonces, ¿cómo le digo? El viaje era de una semana. Claro. Entonces, ¿cómo iba a ir a un viaje sin plata? Bueno, cuestión que ahí saltó un poco la cara, digamos, la máscara, porque después el hombre, el padre de Johnny, me dijo que él le había dicho de que yo venía con plata el viaje, eh, que íbamos a hacer tal y tal cosa, me dijo que era mentiroso y yo ahí como que me asusté, ¿viste? Porque imagínate, yo como te dije, no lo conocía mucho a este chico y un viaje a 14 años de edad, yo nunca había salido de Córdoba, entonces yo estaba solo prácticamente allá. Bueno, cuestión que arreglamos ese tema y todo bien al principio, llegamos al lugar y el lugar, te vuelvo a repetir con toda honestidad, no es por menospreciar ni nada, pero era un lugar muy decaído, digamos, muy precario. Era en una villa. A todo esto nos recibió Johnny y bueno, como éramos de la iglesia nosotros, él también era de la iglesia. Y se congregaba, iba a la iglesia, toda la historia. A la vuelta, Johnny tenía un amigo que también iba a la iglesia y se congregaba. Todos estos personajes que te estoy diciendo ahora son para, digamos, ir conectando la historia, ¿viste? Sí, sí. Eh, bueno, al principio todo bien, empezamos a hacer cosas comunes, como ir, qué sé yo, ir al shopping, ir a jugar al fútbol por ahí. Bueno, nada. La cuestión fue cuando empezaron a pasar los días y fuimos a la casa del amigo de Johnny, que iba a la iglesia también. Cuestión que ahí, bueno, fuimos a la iglesia, todos juntos, bueno, nos congregamos, terminó y volvimos a la casa del amigo de este chico, de Johnny. Y ahí empezó lo raro, porque es como, ¿cómo explicarlo? Era como estar hablando con una persona en un tiempo y automáticamente después como que cambia la persona, como si no fuese la persona. Decirlo como en base de película es como como si se estuviera endemoniando, ¿viste? Me trabo porque me pongo un poco medio nervioso. No, no, está bien. Yo estoy Eh, tratando de seguirte porque hasta ahora es todo muy extraño y me imagino también que vos le estabas poniendo la mejor onda porque además tenías 14 años, ¿no? Pero es toda una situación muy incómoda la que pasaste hasta el momento que no fue nada paranormal, pero es bastante incómodo todo lo que has vivido. Yo no sé si hasta ese momento vos habías llamado tenías la posibilidad, no sé, de tener un celular o llamar a tus papás, comentarles la situación.
sí, mis papás también son cristianos, entonces, bueno, en ese momento que te dije que Franco me había mentido con el tema de la plata, yo llamé a mi papá y le comenté toda la situación, que había mentido que mi papá trabajaba en la municipalidad, nada que ver, que yo había llevado plata al viaje para bancarlo a él. Bueno, yo lo hablé a mi papá en ese momento, le comenté toda la situación y él quería mandar plata para Buenos Aires. Bueno, yo le dije que Claro. no, porque no, viste, no me parecía justo, digamos, el que él tuviera que estar pagando por la mentira de Franco. No, no, Eh, claro, pero me imagino que tu viejo era más para resguardarte a vos por las dudas que volvieras sano y salvo y nada más. Me imagino también ese susto, ¿no? sí, pensándolo por ese lado, sí, también estaba esa posibilidad, pero bueno, Bueno, no, cuestión entonces, que no. ustedes un día van con el amigo, perdón, sería como una especie de primo, ¿no? Este, que a vos te lo venden así, por así decir, de Claro, Franco, que era claro, Johnny. Van a la iglesia todos juntos y de la iglesia se van a la casa de un amigo de Johnny. O sea, ya aparece otro personaje que tampoco era amigo directo. claro, Y, tal cual, así es. y ahí, ¿quién es el que tiene como esta cosa de que se va transformando cuando habla? ¿Quién sería esa persona? Este sería Johnny. Bien. Y por Johnny, a casualidad, donde fui. sí, perdón. Sí. No, decime. No, te iba a preguntar si tenía que ver algo con el umbandismo. Bien, No. Era religión cristiana. bien. Yo pregunto porque dentro de lo que es el umbandismo pasa esto, ¿no? De incorporar ancestros y demás, y suceden estas Claro, cosas. claro, tal cual, sí. Como te digo, fue muy raro, era como loco, era como estar en una película, era como si todo el ambiente, estar en un ambiente y que la energía del ambiente se torne rara, hostil, viste, medio incómoda. ¿Y ahí quiénes Eh, estaban presentes? ¿Cuántos eran? y ahí estábamos Johnny, que era el primo de Franco, estaba yo y estaba el amigo de Johnny, que también se congregaba en la iglesia. Bien, todos más o menos la misma edad, no había ningún adulto. No, yo tenía 14, Franco habrá tenido unos 17, 18 años. Johnny sí era más grande, ahora tenía como unos 23. Ah, Y el otro también unos 26, ponele, el amigo. ah, Pero bueno, estaba todo bien, íbamos a la iglesia, porque, o sea, teníamos cosas en común, hablábamos de las cosas de la iglesia, bla. Bueno, como te digo, estábamos hablando todo tema de religión, entonces Johnny se empieza a tornar un poco extraño, un poco raro. Era como si se empezara a revelar, digamos. Era como que en un momento estábamos hablando todo bien de Dios y en otro momento él acotaba cosas todas negativas, como decir, y bueno, pero ¿para qué estamos hablando de esto si la religión no sirve de nada, Dios no sirve de nada? Y hace un rato acabamos de venir de la iglesia y estábamos hablando de temas de iglesia. Y claro. ahora son temas de iglesia, pero todo lo contrario de lo que veníamos hablando. Porque estábamos hablando del tema de estar bien, autosuperarse, confiar en Dios, y bueno, ahí empezó lo que te digo, y empezó a tirar todas cosas negativas. ¿Para qué voy a confiar si me pasa esto, si yo sufro tal cosa? Era un chico que tenía problemas, o sea, no me acuerdo bien, pero creo que tenía problemas de droga, eh, pero hace un tiempo había dejado, digamos, y se congregaba todo bien en la iglesia, se congregaba con este amigo. En fin, bueno, terminamos esa noche y volvimos a la casa de Johnny, donde estábamos parados. Y yo ya, la verdad, ya no quería saber nada. Desde el primer momento que yo llegué, ya empezamos mal. Claro. La primer casa a la que fui no había lugar, y cómo no había lugar si supuestamente el viaje estaba planificado. Entonces, la segunda casa también era un lugar feo, porque era en una villa, literal, no sé qué villa era, no me acuerdo la verdad. Eh, y bueno, estábamos ahí. Bueno, no quería saber nada mucho con Franco, no le daba mucha bola. Entonces esa noche yo me fui a dormir. A todo esto yo no me podía volver, porque los pasajes estaban predestinados para el sábado, digamos. Era una semana. Entonces no teníamos la suficiente plata
comprarnos el pasaje y volverme de nuevo. Claro, ¿y ahí qué día era ya? Y ahí estaríamos rondando el martes. Uy, te faltaba un montón. Me faltaba un montón. Yo estaba en ese momento y yo decía, me quiero ir, pero mira cuánto falta. Y como te vuelvo a repetir, era un ambiente muy precario, era una habitación así de ladrillo nomás, una cama y un televisor, nada más, que estaba en un patio. Y a la otra punta del patio, que habrán sido 10 metros de patio como mucho, había otra habitacioncita así chiquita que tenía una bacha, te tenías que bañar en balde. Bueno, yo teniendo 14 años, siendo la primera vez que viajaba y encima a Buenos Aires sin nadie que yo conociera realmente, yo tenía un poco de miedo, la verdad. Y claro, sí, sí, porque aparte también está la cuestión de la seguridad, que eso te puede pasar en cualquier lado, pero si tenés 14 años y estás en un lugar que no conoces y que no, nada de lo que te está pasando te genera seguridad, es feo, la verdad que es feo, porque aparte este chico de alguna forma te llevaba de acá para allá conociendo gente que no sabes dónde te estás metiendo ni con quién. Sí, sí, sí. Al principio, a todo esto, Johnny, muy bien, la mejor onda, eh, hasta ese día, que habrá sido un martes a la noche, ponele que después nos terminamos de congregar. Bueno, vamos a dormir ese día y, bueno, yo me duermo. Estábamos en la misma habitación, obviamente, porque estábamos ahí. Johnny, Franco y yo. Y bueno, ellos se quedaron viendo la tele y yo me dormí. Y después me despierto porque estaba hablando muy fuerte Franco, ¿viste? Entonces me despierto, me fijo la hora y eran las 3 de la mañana. Le digo, Franco, cállate, le digo que quiero dormir. Y él estaba sentado en la punta de la cama hablándole a Johnny. Y bueno, me doy vuelta para seguir durmiendo y seguí hablando fuerte. Y me empezó a tocar el pie. Entonces ahí yo me empiezo a percatar de lo que estaban hablando, porque me quedo con los ojos abiertos. Y entonces, la verdad, me acuerdo, me pongo en la situación y es medio muy, ¿cómo te puedo explicar? Me pongo un poco nervioso porque fue una situación muy fea recordar de nuevo, pero estaba hablando literal como los dibujitos chinos, como los dibujos japoneses, Sí. así. No hay forma, me explicas la situación? No lo sé, pero yo me quedé con los ojos abiertos, escuchándolo que estaba ahí, hablando en japonés, o como en japonés, obviamente no es ese idioma, pero hablaba así, como tipo anime, con la voz gruesa, así. Yo a todo esto no lo estaba mirando a él. Yo estaba como en posición de dormir, pero con los ojos abiertos. Sí. Él habrá estado en la otra cama del frente, 3 metros más adelante. Y después de un rato así, y bueno, y Franco le decía cosas de Dios. Y Franco estaba con tremendo miedo. Imagínate que era él el que me estaba tocando la pierna para que me despertara. Y en un momento dice Johnny, a la noche cuando vos y tus amigos estén durmiendo, los voy a matar a la noche. ¿Qué? Yo me elé, Franco también. Entonces agarramos, nos levantamos y salimos. ¿Cómo estábamos? Yo estaba sin remera, en short y tenía unas cross. Y hacía frío, era las 3 de la mañana. O sea, no era que era invierno, pero hacía frío. Sí. Y Franco salió sin camisa, solamente con el short y descalzo. Literal nos levantamos y nos fuimos de ahí de la casa. Y a todo esto eran las 4 de la mañana. ¿Y qué hicimos? Fuimos a la casa del amigo de Johnny, que era de la iglesia. Y nada, le mandé mensaje como para que esto, que el otro. La verdad, no me dio mucha bola. Yo le mandé mensaje para que me abriera todo y nada, terminamos durmiendo en el auto de él. Nosotros le contamos la situación y se lo tomó muy, muy a la ligera, como si pasara siempre, como si fuese algo normal. Bueno, en fin, eso fue la situación, eso fue el martes, como te digo. Nosotros Acá viajamos.
Yo te voy a hacer una pausa y te voy a hacer algunas preguntas, pero vos respondé hasta donde quieras porque también entiendo que es incómodo revivir. Vos en un momento, como decís, te despertás porque estaban hablando como muy fuerte. El que estaba hablando que como en otro idioma era este pibe Johnny o era Franco. Claro, era Johnny. Era Johnny, bien. Y Franco de alguna forma era como que te sacudía el pie, vos entendés como para despertarte, como, che, ponete alerta porque este pibe le está pasando algo. Claro, sí, tenía un miedo tremendo, no quería que me durmiera. Claro. Y vos ahí, ¿en qué momento es que él genera como una amenaza de los voy a matar cuando se queden dormidos? O tenía algún arma, tenía algo, ¿qué es lo que a No, ustedes tanto no, los... no, no. No, no, no. Ahora que me acuerdo, previo a lo sucedido esa noche, pues como te digo, fue tipo 3:30 de la madrugada que pasó todo esto de la amenaza y que estaba empezando a hablar así como en anime. Y previo a eso, yo me había acostado temprano porque, como te digo, no tenía ganas de estar ahí a hablar mucho. Me fui a dormir temprano, me fui a acostar. Y Franco viene antes de que viniera Johnny y me dice que se había dado un golpe contra la pared. Y le digo, ¿cómo se va a dar un golpe contra la pared? Sí, sí, y agarró y se golpeó contra la pared. Le digo, está mal este chabón. Pero nunca imaginé que iba a pasar eso después. Y bueno, nada, como te digo, me despertó, habló así, me amenazó, salimos, nos fuimos a la casa del amigo de él y dormimos en un Falcon hasta que amaneció. Y después obligadamente teníamos que volver porque teníamos todo, o sea, la ropa, la plata, los pasajes, los documentos. Y Oh, este chico se tenía que ir a trabajar. Entonces no nos podíamos quedar en el auto. claro. Em, bueno, nada, cuestión que volvimos, tuvimos que volver sí o sí, aunque teníamos un miedo, y nada, no estaba. Cuestión que, bueno, nada, nosotros llegamos, nos acostamos y después el rato cayó. Arrepentido, nos había hecho un desayuno cuando llegamos, y nada, bueno, nos pidió disculpas, se sentó en una punta, él en otra punta, con Franco, ahí los tres, y él nos pidió disculpas, que esto, que lo otro, que bueno, que estaba mal, que bla, 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 se disculpó. Leyó también, creo, un versículo de la Biblia, eh, haciendo referencia a la disculpa y todo. Bueno, qué sé yo. Todo bien hasta ahí, supongo. La situación ya había pasado. Sí, O sea, no quedaba de otra. Y como te dije, nosotros teníamos los pasajes para el viernes a la noche. Y bueno, estábamos ahí. Ellos, como te digo, era un patio con dos casitas y adelante estaba una casa, pero era parte de otra propiedad. Eran las primas de Johnny que vivían ahí, pero eran todas chicas, digamos, habrán tenido unas, qué sé yo, 9, 10 años. Y estábamos sentados, como te digo, el padre de Johnny trabajaba en una parrilla, entonces él traía la comida. Y bueno, había traído la comida esa noche, estaban las primas de Johnny, y fue medio raro. No sé cómo explicar, no quiero parecer loco tampoco, ¿no? Pero explicarlo con palabras claras. Estábamos ahí, estaba el padre de Johnny, Franco, Johnny y las primas de Johnny. Y era raro porque también el ambiente se empezó a poner un poco denso. Y las primas de Johnny le decían a Johnny que para qué seguía en la iglesia, que para qué iba a ir, si iba a volver a caer a lo mismo de antes, que era el vicio seguir con eso. Y como que Johnny se empezó a poner en ese, como en la primera vez, como que se estaba transformando, como si algo hubiera entrado a él, algo malo, medio raro como de película lo que te estoy diciendo, pero no sé, no tengo otras palabras para expresarlo. Era como si algo malo hubiera entrado en él sí. y las primas de Johnny lo incitaban a hacer cosas malas, le decían todas cosas malas. Eh, que fue ahí en uno de esos momentos que Johnny quería que agarraba una Biblia y decía que le iba a quemar, que Franco se la había sacado para que no la quemara.
y quería quemar una Biblia, ¿viste? Y era como estar explicando, estar en una situación en donde una persona se está por poseer o está poseída y está en la primera fase. Claro. Y después salta como otra fase que empieza ya a hacer otras cosas, a tener otras actitudes. Pero era así, literal era así. Y bueno, a todo esto ya era miércoles. Y después de esa situación, que no fue una situación dentro de todo que se puede dejar a la ligera, porque fue, como te digo, o sea, el ambiente se tornaba muy raro, era como si la energía fuese algo negativa. Bueno, cuestión que después viene la noche y pide disculpas de nuevo. Pero era como que vos lo veías a la cara y te pedía disculpas y te pedía la disculpa sonriendo. Era como si se estuviera burlando de vos, Claro. como si no le importara la situación o haber hecho todo eso. Y bueno, nada. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? No podíamos hacer nada, estábamos contra la pared, yo estaba cortando clavos esperando a poder viajar de nuevo para acá. Bueno, Franco era el que hablaba con él, lo aconsejaba, que esto, que lo otro, que le decía cosas de Dios y bla, bla, bla. Bueno, después, al otro día, ya era jueves y, como te digo, el padre de Johnny siempre traía comida. Entonces ellos se van al kiosco a comprar y yo me quedo en la casa. Y había dejado el padre de Johnny la comida ahí. Normal, como siempre, siempre traía carne de la parrilla, entonces no había ningún problema, él dejaba la comida ahí, o por lo menos era así todos los días, hasta ese. Entonces, bueno, dejó la comida ahí, se acercaba la hora de comer, ellos habían ido a comprar, y cuando voy a ver la comida, estaba lleno de gusanos, pero no, era así, un solo gusano que se había caído, que estaba ahí, no, eran muchísimos gusanos, como si la carne hubiese estado días enteros ahí, pudriéndose. Pero la carne estaba bien, pero estaba llena de gusanos, gusanos así gordos, blancos, pero eran muchísimos por toda la carne. Bueno, nada, supuestamente la carne era del día. Sí. Así que bueno, la tiramos, por supuesto, ¿no? Yo la tiré. A todo esto, bueno, ellos vienen, ¿no? Y hacíamos cosas ahí, o sea, mirábamos tele, jugábamos las cartas, mientras tanto, todo estaba tranqui, por lo menos con Johnny. Y yo me levanto, porque habíamos ido a ir a... Yo me había acostado, ellos también, estábamos ahí en la pieza, ¿no? Y yo me voy, porque como te digo, era un patio que tenía una casita de un lado y la otra casita del otro. En una de las casitas era donde estaba el baño, entonces vos tenías que cruzar el pasillo. Yo cuando voy a la casa para ir al baño, estaba la canilla cerrada de la del patio. Y bueno, voy al baño todo y cuando vuelvo, estaba la canilla abierta. Estaba abierta, estaba completamente abierta y no había nadie. O sea, ellos estaban en la pieza, sí, pero o sea... No encuentro una justificación lógica. Vuelvo a la habitación, le digo a Franco, ¿por qué dejaron la llave prendida? No, me dice, si nosotros no nos levantamos. Y yo no tardé mucho, o sea, fui al baño, literal, habré tardado 30 segundos. Sí, sí. Y cuando volví, bueno, era muy raro esas dos cosas que habían pasado y a todo esto ya era jueves, ¿no? Bueno, y a medida que se iba acercando la fecha, Johnny como que ya estaba empezando a cambiar, pero como que sí, ya se notaba como que era él el que estaba pidiendo disculpas. Nos decía que fue el día que nos tocó que nos vayáramos, que se iba a derrumbar toda esta casa, que todo se iba a caer porque nosotros éramos los pilares de esa casa. Y bueno, nada, o sea, nosotros, yo por lo menos no quería saber nada con quedarme ni nada, No, porque él más decía, vale. no se quieren quedar un tiempo más o algo, y no, ni a paz. Pero bueno, eso fue, digamos, lo que pasó. No, después de eso fue como que, como te digo, se empezó a calmar él, como que ya era más de él, pero no sé, yo no tengo explicación para lo que pasó.
¿Vos tenés alguna teoría de pudo haber pasado? ¿Vos creés que en algún momento estuvo haciendo cosas que tenían que ver con otro tipo de religión y eso lo estaba afectando? ¿O iba más por el lado de su abstinencia? Porque si no me recuerdo, vos en un momento dijiste que él había estado con las drogas y en ese momento estaba como dejándolas. Sí, 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 yo también pensé que era como lo de la droga, pero no, no, él había dejado, era mucho tiempo el que había pasado el estar sin droga. Y la droga que consumía no te ponía en ese estado, digamos, así tan alucinógeno. Eh, Cuestión que el chico, el amigo este que te comento de él, decía que sabía pasar esas cosas, como que a veces decía esas cosas. No creo, no creo yo que le haya pasado una situación como nos pasó a nosotros, que a él le haya dicho lo mismo, que lo haya amenazado de muerte o que estaba hablando, como te digo, no sé si si es un idioma, si es de estar hablando en lengua. No había ningún tipo de posibilidad de que él sepa hablar otro idioma. Claro. Eh, Y en el no sé. momento de lucidez de él y que les pedía disculpas y leían la Biblia, plantean esto, che, vos estabas, además de que nos amenazaste, estabas hablando en otro idioma, ¿qué onda con eso? ¿Les preguntaron o no? Estoy haciendo memoria. Sí, ese día que nos había sido, todo esto es el martes a la noche y nosotros volvimos el miércoles a la mañana. Y cuando nos trajo el desayuno y toda la cosa, Franco le preguntaba y le decía que no te acordás de nada de lo que pasó anoche. Y él decía que no. Franco le preguntaba a él si recordaba haberse golpeado con la cabeza contra la pared y él decía que no. Y la marca la tenía en la cabeza, tenía el chichón, tenía el moretón. Pero él no sé, ¿cómo uno puede explicar así? Pues, supongamos que él haya fingido todo, pero fue algo increíble, o sea, la voz no era la voz de él, era una voz gruesa, literal, como de anime, no tengo otra referencia. No, no, te entiendo. Pero estaba en la cama él así y doblaba el cuello, estaba duro, ¿viste? Era como que se retorcía. Y bueno, nada, después pasó lo que pasó, que nos amenazó de muerte y estaba hablando en esa lengua rara, ni sé si era un idioma o algo. Y no sé, yo digo que era como una especie de demonio. ¿Vos crees que estaba Eh, poseído? sí, porque eh, todas las cosas que pasaron, si uno va armando como rompecabezas, Sí. todo da lugar más que fue algo más espiritual, era todo lo de la iglesia, fuimos a la iglesia, como te digo, el ambiente en donde estábamos en esas situaciones se tornaba tosco, pero era que estábamos bien, en un momento bien, o sea, normal, digamos, y después el ambiente se empezaba a tornar pesado, no sé cómo explicarlo, es como pesado, como si una mala energía estuviera ahí, que te dejara medio ansioso, medio pensando. No, no, Yo la claro, verdad, entiendo. así que yo no, yo descarto tema droga, lo descarto y, y yo doy el lugar que es, digamos, más algo espiritual, más algo demoníaco, digamos. Y vos, cuando ustedes llegan a Córdoba y ya estás en tu casa con tu viejo, que me imagino que todo esto le debes haber contado, va, no sé, ¿le contaste por empezar toda esta Esa situación? noche, esa noche cuando nos amenazó y salimos, que fue el martes a la noche, bueno, miércoles a la madrugada, yo lo llamé a él y le comenté la situación. ¿Y qué te dijo? Y bueno, nada, me dijo cosas, digamos, de religión, que esté tranquilo, que ore, eh, que confíe en Dios y nada, que iba a volver. A todo esto, bueno, él dijo que no le iba a contar a mi mamá ni nada, porque mi mamá si sabía se moría. Claro. Eh, bueno, obviamente después que vine a mi casa le conté y él bueno, no lo podía creer, no tenía nada que decir. Y bueno, nada, después viajamos a Córdoba y yo
De viaje dormí todo el viaje, porque a todo esto no habíamos podido dormir nada Me esos días. imagino. El alivio, ¿no? Además de volverte a tu casa después de todo eso. Claro, la alivio, la tranquilidad, pero a la ida estuve despierto todo el día, o sea, toda la noche, todo el viaje. Sí. Y a la vuelta me dormí todo, literal. Me dormí cuando salimos y cuando abrí los ojos estaba en la terminal ya. Me imagino Eh, que las charlas con este pibe Franco fue nunca más en la vida te quiero volver a ver. no, y fue así, Y sí. literal, fue así. Él, bueno, después me mandó un par de mensajes, pero yo no le contesté. Y nunca más, de ahí nunca más. No supe más nada del chico ese después. ¿Él era de Córdoba también? Sí, era de Córdoba. O sea, no vivía cerca de donde vivía yo, pero sí también era de La Córdoba. verdad que es todo muy raro, todo muy raro. Ya desde el planteo del viaje, como Sí, extraño, fue ¿no? todo Porque es empezar una... mal. Sí, aparte es un pibe muy joven como para hacer una cosa así, de decir, che, viajemos, porque no es que tenían 20 años, Sí, sí, pasa. sí. Es todo muy raro, la verdad que es una historia muy, muy extraña en la que nos has compartido. Sí, sí. Y de ahí nunca más me pasó algo similar a eso. Bueno, menos Nunca más. mal. No, sí, sí. La verdad que me da un poco de intriga, mucha intriga. Eh, pero, pero sí, qué sé yo. Es una situación fea porque uno no sabe a qué está dispuesto a hacer la otra persona en una situación así o en Claro, ese estado que se encuentra. Capaz que lo que te dice para meterte miedo, no sé, porque juega con eso, pero y si no, por eso, obviamente, ¿no? Por eso esa noche que pasó todo salimos sin pensarlo y salimos así nomás. claro. No, pero aparte podrían haber pasado un montón de cosas, porque el tipo, incluso en ese delirio que tenía, capaz que hasta les podría haber robado la plata, los pasajes, la billetera, todo cuando ustedes Claro, se iban claro, en el susto. yo también pensaba en eso, yo decía, y va a pasar algo y van a estar ahí, o imagínate, ¿no? Qué feo hubiese sido esa situación de que se hayan extraviado, entre comillas, los pasaportes o los documentos o la plata, porque Claro, como te digo, nosotros salimos así nomás, ¿eh? Yo tenía el celular nomás y salimos sin nada. claro, claro. Podría haber pasado cualquier cosa, la verdad. ¿Sabes qué? Estaba pensando, me quedó algo colgado con el tema de la carne, los gusanos. El padre de él que laburaba todo el tiempo, todos los días con la parrilla, con la carne. ¿Qué explicación le dio a esto de los... Y no, porque él ese día había venido al mediodía y había dejado la comida. Entonces él después dejó la comida y se fue. Le había dicho a Franco, a Johnny, no sé, que era del día. Y después me dijo Franco a mí que estaba ahí la comida. Que a ellos salían del kiosco, se iban a comprar. Entonces era más o menos mediodía que yo me levanto, voy y veo la comida y estaba la comida en buen estado, pero estaba llena de gusanos. Claro, Era qué como, asco. era como si estuviera la comida bien, pero si hubieran venido y hubieran puesto así gusanos arriba de la comida, porque Claro, ni siquiera tenía huecos, nada. qué raro todo. Pero son como, supongo, piezas de rompecabezas, el tema del agua, el tema de la comida, bueno, ni hablar lo que le pasó a él, pero lo que le dijeron las primas, que lo incitaban así a hacer cosas malas, a no ir a la iglesia, bueno, en fin, qué sé yo, una situación muy fea y yo era muy chico, ya, yo estaba re asustado ese día. Y Ese sí, día y toda la semana, porque ya habíamos empezado muy mal. claro, claro, me imagino. Sí, aparte con la vulnerabilidad, ¿no? De ser un pibe en un lugar que no conoce, que no es que, qué sé yo, hoy de día ya siendo grande te pasa algo más o menos parecido y decís, bueno, ya fue, me voy a dormir en un hotel, mira, se me va a quedar acá con un trastornado que me quiere matar. Pero en este caso no, estabas dependiendo de gente que ni conocías, que no te abrían la puerta, que no, todo muy feo. Sí, 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 eso fue muy raro también para mí, porque yo dije, por qué no nos dejó dormir adentro? ¿Por qué no Claro, nos dio una colcha? ¿Por qué no nos dio una almohada? ¿Por qué no nos abrió la puerta de su casa? ¿No nos escuchó?
O sea, porque no nos escuchó, porque le dijimos, mirá, pasó esto, bueno, dice, tranqui, eso sabe pasar. No, y Eh, aparte, como que hay ausencia de adultos totalmente, eso es lo que más me llama la atención, porque que un pibe reaccione así, decís, bueno, puede ser, total, no tiene, digamos, toda la concepción de la responsabilidad, del peligro, de todo, y decís, bueno, pero, no sé, supongo que si él vivía con la madre, con un padre, con algún adulto, y ves dos chicos de 14 años en la calle, a los gritos diciendo me quieren matar, los haces pasar por lo menos. claro, pero no, fue como literal, como de película. Esas situaciones de la película de terror donde vos vas y le contás lo que pasó y te ven a la cara y se te ríen, te toman como loco. Claro. O que fue una situación no tan brusca como vos lo estás explicando. Eh, pero fue, la verdad, muy raro, no me pareció, no me pareció. Además, como estábamos vestidos, la cara que teníamos a esa hora, ¿por qué íbamos a estar jodiendo con eso, no? No, no, obvio. Bueno, Sí, capaz que los oyentes de este episodio en algún momento lo escuchen y se pongan a sacar sus propias conclusiones, a ver qué fue lo que pasó. Capaz que nos dan sí, alguna respuesta posible. sí, yo escucho tu podcast hace ya un tiempo y es el único que me llama la atención casualmente porque todas las cosas que escucho me hacen sentir que son cosas reales, que no está nada armado, a eso voy. Eh, entonces yo dije, cuando empecé a escuchar, ningún podcast me llamaba la atención, escuchaba un montón, pero ninguno me atraía, me hacía creer y ponerme en esa situación. Y bueno, llegó ese día que lo escuché y bueno, me quedé. Y después dije, he pensado yo cuando los escuchaba los episodios, ¿y por qué no cuento lo mío? Claro. Porque yo nunca se lo conté a nadie, o sea, a mis padres y a un solo amigo, nada más. Eh, pero quedó ahí. Y No sí. sé, se me hace medio raro contar eso, no sé, dice, te toman como loco, no te toman en serio. No, no, te Eh, entiendo, pero aparte es una situación muy, muy angustiante, me imagino también el volver a pensar en todo eso, porque es inevitable volver a tener las mismas sensaciones que de miedo, de susto, de todo lo que te pasó estando en ese lugar. sí, sí, fue muy todo en shock, porque desde el primer momento todo empezó a salir mal. Sí, sí. Eh, Desde el momento cero que él me mandó un mensaje, creo que me mandó un mensaje o me llamó, sí, me mandó un mensaje por Facebook en ese momento y me dijo eso, me dijo que si quería ir a Buenos Aires a visitar a la familia. Eh, Claro, y que ni y siquiera yo, visitaron la familia, porque este primo ni siquiera era primo. claro, ni siquiera era primo, ni siquiera Raro, era primo, ya estábamos con desconocidos prácticamente. todo. Sí, y bueno, el padre que él estaba ahí también en la casa, él era alcohólico, entonces se pasaba demasiado con el tema del alcohol y prácticamente se dormía, o sea, se tiraba en la cama y Y era un sí, muerto más, valga la redundancia, ¿viste? Estaba duro, sí, no se sí. levantaba para nada, no, nada. Y bueno, después se levantaba y se iba a trabajar, entonces no había mucha presencia, pero qué se da, ¿viste? Y ahí, como te digo, nunca más me pasó algo similar. En la iglesia sí, en la iglesia he visto gente que vomita, qué sé yo, medio que se retuerce, pero ahí ya en esa situación no sé qué creer, la verdad. Eh, yo sí creo que hay un mundo espiritual, que tenemos un espíritu que se sienten y actuamos por energía, por vibración, pero bueno, es algo loco, es de creer o no creer. No, porque fue lo que pasó. No, yo no tengo explicación, digamos. ¿Y Algo lógico. tuviste la oportunidad en la iglesia de hablar con alguien que supiera más de estos temas, de contarle esta situación y o no, o mejor es como que lo dejaste pasar y No, yo no, lo decidí no contar, pero porque sabía el tipo de respuesta que me iban a dar. Era, no digo que no me hayan dado querer dar una respuesta, ¿no? Pero, qué sé yo, me iban a decir que era
como no me sale la palabra, una posesión demoníaca. Eso es lo que me iban a decir, porque que se retuerza, que se golpee en la pared, que esté hablando en otras lenguas, no es algo relacionado con los ovnis, es algo más, digamos, espiritual, más tema demonio, digamos. Pero no, de la iglesia no conté a nadie, no conté a nadie. Yo calculo que me iban a decir algo relacionado a eso. Pero no, quedó ahí, la verdad yo tampoco quería, era como que cada vez si hablaba de eso era como si volviera a recordar y volviera a estar en la misma situación, ¿viste? Claro, Entonces entiendo. es como que me puse un poco nervioso ahora porque hacía mucho que no lo recordaba así en profundidad. Me imagino. Y Bueno, te agradezco también por hacerte vos mismo pasar por esto para compartir la historia, pero quizás ahora es incómodo y después ya terminando la charla lo sentís como un alivio, como una catarsis de, bueno, lo compartí, me lo saqué de encima. A veces a sí, la gente que llama le pasa eso. sí, está bueno en ese sentido, como que te sentís liberado ya. Eh, pero bueno, nada, espero que haya sido entretenido y es la única respuesta que le puedo dar al lugar. Para mí fue algo más así espiritual. Bueno, Jere, está muy bien. Bueno, te agradezco mucho de verdad, sobre todo como ya te dije, va a sentir muy mal, te angustió mucho y no es fácil revivirla, así que doblemente agradecida por haberlo compartido y por haber tan difícil para vos. Y bueno, muchas gracias y te mando un abrazo grande. Bueno, Lu, muchas gracias por escucharme y bueno, te voy a seguir escuchando en los podcasts, la verdad que me tiene bastante entretenida. Bueno, vale, Muchas gracias, ¿eh? por favor, un abrazo. Chau. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Me encantaría leer sus comentarios con opiniones o experiencias personales en cualquiera de todas las redes mencionadas. Les mando un abrazo grande. Hasta el próximo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas.